Saludos amigos de YouTube y CosTV. Si no sabes de qué plataforma me refiero con respecto a CosTV, te estaré dejando el link en la parte superior de mi video para que vayas y analices esa plataforma. Es una plataforma similar a YouTube, con la ventaja de que puedes obtener ingresos desde el primer momento. Pero no te voy a spoilear más sobre esta plataforma, así que ingresa rápidamente. Acá estamos nuevamente. Disculpen la ausencia, pero es que lamentablemente he estado mal de salud por este dichoso coronavirus. Sí, pero aquí estamos con todo. Disculpen si mi voz suena un poco desafinada, pero es una de las secuelas más importantes que me dejó esta enfermedad. Pero aquí venimos con todo. Hoy hablaremos con respecto a un nuevo juego free to play. Sí, donde podrás ingresar gratuitamente y podrás obtener ingresos. Estamos hablando del juego Foxtrot, como lo estás viendo acá en la pantalla principal, donde nos dice el nuevo TCG. Si no sabes qué significa TCG, es el sistema de juego de baraja. Sí, si alguna vez jugaste lo que fue Era 7, es algo similar, que revolucionará el blockchain. Crea una increíble colección de NFT, compite contra otros jugadores y mejora tu mazo para llegar a lo más alto de la clasificación. Aquí vamos a ir analizando poco a poco este proyecto, pero primero que nada te recomiendo, como en todos los videos que realizo de este tipo de proyectos, es que vayas directamente a sus canales oficiales, tanto en Telegram, Discord, Twitter, entre otros. Es importante estar al día con respecto a sus novedades. Un punto bastante importante con respecto a este proyecto es que ha sido auditado por Certic y ha sido favorable la auditada. Sí, con respecto a él, Certic es una de las empresas más costosas que audita este tipo de proyectos. Y no solo eso, también hay un listado grande en cola para poder pasar por esta certificación. Continuamos bajando y nos dice lo que va a haber dentro de este juego: adopción de cadena de bloques, esfuerzo y habilidad, y la comunidad decide. Este segmento de la comunidad decide es para aquellos que invierten dentro del juego, aquellos poseedores de nuestro token FXD. Este es el nombre del token. Seguimos bajando y nos dice: elige a tu comandante. Vienen siendo lo que serían 5 tipos de comandante, donde hay uno que se llama Axel, padre de todos, el otro que es Eiji Inagawa, el otro Lethal Leonor, el que sigue sería Guía En, el Supremo, y por último Shao, el Conquistador. Si quieres saber exactamente qué significa cada uno de ellos, puedes ingresar en cada uno de sus perfiles y allí vamos a traducirlo a lo que sería el idioma en español. Axel, padre de todos, acá nos habla de sus habilidades, así sucesivamente en los distintos tipos de personajes o como tal de comandantes. Continuamos acá y nos dice que domina tu mazo, colecciona cartas, tal cual como en Era 7, también en otros juegos de carta como lo fue Yu-Gi-Oh en sus tiempos. Esto es importante, mientras mejor sean tus cartas, más probabilidades tendrás de ganar. Continuamos, personaliza tu tablero en el juego. Este va a ser el segmento como tal, el campo de batalla o tu tablero donde te enfrentarás. En este segmento se encontrará tu rival, que sería de esta mitad hacia la izquierda, y de la mitad hacia abajo viene siendo tu área. Acá en el centro aparecerá un temporizador. Si quieres saber bien cómo luce este sistema de batalla, te recomiendo ingresar directamente a este pequeño tráiler. No lo agrego dentro del video para no hacerlo extenso. Continuamos bajando para poder seguir analizando el proyecto, donde nos dice que hay un supply de 215 millones de tokens y aquí nos habla de su distribución. Seguimos bajando y aparece el mapa vial. Hay algo muy característico en este mapa vial, el cual no es igual a otros y no gusta demasiado, el cual no aparecen las fechas en concreto. Recuerden que estos proyectos es importante analizarlo fecha a fecha para ingresar desde el primer momento. Claro está, este juego va a estar para las aplicaciones de iOS y Android y también para PC.
así que podrás jugar de cualquier modo. Seguimos bajando y aparecen 5 socios muy conocidos, por lo tanto consideraría yo que uno de los más importantes, Blockchain Game Gang, y entre otros como Light Game, Multiverse Adventure, Hotel Rain y Sierra. Acá nos habla nuevamente de seguirlo en sus redes sociales, el cual siempre, pero siempre les recomiendo. Vamos a hablar también de lo que vienen siendo el equipo, el grupo de trabajo, donde aparece el rostro de cada uno de ellos para darle un poco más de transparencia al proyecto. Recuerda que muchos proyectos usan lo que sería avatars relacionados al juego como imagen representativa de ellos, pero en este caso aparece el rostro de cada uno de ellos. Un punto muy importante con respecto a estos proyectos, que siempre lo he dicho en cada uno de los videos, es que debemos analizar detalladamente su white paper. Sí, su white paper es importante analizarlo para saber cómo empezar a jugar, cuál sería la mejor estrategia y adicional a ello, cómo poder obtener ingresos. Vamos a irnos a lo que sería la página principal del white paper, lo vamos a traducir al español para poder tener mejor conocimiento con respecto a esta lengua, donde nos dicen, primero que nada, la misión y la visión del proyecto. Es importante leerla para estar al tanto de qué trata el juego, cómo jugarlo. Le puedes dar clic aquí y te va a ir diciendo cuál es la meta, los tipos de tarjeta, que está la carta de unidad, las cartas tácticas, las cartas de equipo, entre otras, sus normas, el cual viene siendo el reglamento. Es importante que lo leas, no vaya a ser que te baneen por romperlas. Otro punto bastante importante es leer las habilidades de cada comandante. Sí, para poder optar a conocer cada uno de estos comandantes y poder jugar o aplicar la mejor estrategia dentro del campo de batalla. Las habilidades generales, que vienen siendo las que mayormente tienen todos estos personajes, y también el sistema de nivelación, donde nos dice que va a ser un equilibrio adecuado, de manera de que vas a poder competir adecuadamente con aquellos que están a tu mismo nivel. Otra cosa muy importante es el sistema de recompensa, donde nos dice poco a poco cómo ganar BUSD, entre otras. El sistema de distribución del token FXD es similar al token AXS de Axie Infinity. Es importante, donde nos dice el BUSD, moneda estable en relación 1 a 1 con el dólar. El oro, que viene siendo el activo del juego no tokenizado, que le permitirá usarlo para avanzar y ganar ciertos NFT. Y NFT, que vienen siendo los tokens no fungibles que puedes vender dentro del mercado descentralizado, dentro de su marketplace. Y el token FXD, token de comando de fósforo. Acá aparece cada uno de lo que va a ser el sistema de recompensas de este proyecto, lo que son sus misiones, donde va a haber misiones diarias, misiones semanales, donde las misiones diarias te otorgarán oro. Las misiones semanales también te van a otorgar oro y un paquete de cartas que no sean NFT. Recuerda que vas a ingresar free to play. Las misiones mensuales, el cual el número de misiones requeridas para completar el grupo pueden variar antes del lanzamiento oficial del juego. Están los pases de batalla, que serían el pase de batalla gratis y el otro pase de batalla. Las estaciones, los torneos, los replanteos NFT, la creación de NFT, quema NFT, mercado descentralizado, que viene siendo su marketplace, comercio. Y otro punto bastante importante, ya que si no quieres ingresar como tal gratuitamente y tampoco tienes los ingresos para poder jugarlo, puedes optar por un sistema de becas, sí, el cual va a estar disponible dentro de este proyecto. También está lo que sería el sistema de tesorería, entre muchísimas cosas más. Es recomendable que vayas directamente y lo leas un momento, no lo leas todo de golpe, el cual te va a parecer sumamente tedioso, como en todos los white papers. Pero te recomiendo ir leyéndolo paso a paso para conocer mejor el proyecto.
Si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte, dejarme un like y seguirme en mis distintas redes sociales como El Moncho Gocho. Y cuéntame, ¿qué piensas sobre este proyecto? ¿Vas a ingresar a analizarlo? Déjamelo en la barra de los comentarios que con gusto te responderé.